Muy buenas. Bueno, hoy vamos a ir a hacer una cosa un poquito sencilla. Sé que hay mucha gente que, básicamente 90%, que sabe cómo se hace, pero aprovechando que hacemos este cambio, para la gente que no sepa cómo cambiar esta pieza o sustituirla, de paso que les sirva de ayuda. En este caso vamos a poner unos intermitentes de luz dinámica de LED. Para el Eclipse no se fabrican, y en este caso, mirando por un lado y por otro, hemos optado por unos de Hyundai, que estos sí son exactamente para un Hyundai Elantra, el Getz, el Rakan y un par más de ellos. La forma es muy similar al original que lleva el Eclipse, pero en vez de ser tan redondeado, tiene partes más rectas con un par de aristas. Y bueno, vamos a ver qué tal quedan. Bueno, ya estamos fuera, y para que veáis más o menos un poquito que no se van muy distintos uno de otro, hay poca diferencia. Y nada, bueno, vamos a empezar. Como norma general, para quien no lo sepa, el intermitente siempre se tiene que quitar haciendo presión, que va a presión, desde el lado de la puerta hacia el morro. Y clic y listo. Giramos el conector, sentido contrario del reloj del reloj, y ya lo tenemos fuera. Sacamos la bombilla y simplemente conectar. Tenemos que mirar que siempre tiene un positivo y un negativo, de que esté siempre correcto. Siempre hay que probar antes de colocar el intermitente, antes de terminar de montarlo. Bueno, una vez puesto, vamos a mirar a hacer la prueba que vea todo bien. Ya lo he probado yo. Si os fijáis, la mueca central que tiene el conector es exactamente la parte donde tiene que ir la parte positiva, que es el clave rojo del conector del original. Bueno, ya probando que funciona correctamente, que no nos hemos equivocado, pues nada, simplemente es hacerlo todo el procedimiento, pero a la inversa. Colocamos la parte primero que va hacia el morro del coche, un poquito de presión hacia los faros delanteros y listo. Y una vez puesto, no queda muy estable. Luego intentaremos a ver cómo lo dejamos más fijo y listo. Ya tenemos el intermitente con luz dinámica en el coche. Así que quien quiera darle un aspecto un poquito más moderno y le gusta, pues ese intermitente se puede encontrar tanto por vía Amazon, vía eBay, inclusive vía AliExpress. Bueno, hemos encontrado esto, a ver si nos sirve, que es como una esponjita que es adhesiva, y vamos a ver si con esto solucionamos el problema de holguras. Lamentablemente el intermitente de Hyundai es un poquito más estrecho, así que bueno, vamos a empezar a ver qué tal nos queda. Bueno, pues invento hecho. He hecho la prueba con el otro y queda perfecto. Ponemos una tira de esta espuma con autoadhesivo en la parte inferior y otras dos en la pestaña que hace de especie de muelle, y es suficiente para que nos encaje. Vamos a ello. Y perfecto, no se mueve absolutamente nada. Bueno, aquí tenéis la diferencia que hay entre uno y otro. El original todos son líneas curvas, y el que hemos intentado adaptar
es más recto. Así que no, si os gusta cómo queda este tipo de intermitente, bueno, pues ya sabéis,